Buenos días, hermanos. Vamos a ubicarnos, por favor, ahí en el capítulo 9 del Evangelio de Marcos, donde estamos. Y vamos a hacer una oración, por favor, para dedicar este tiempo. Nuestro Padre Celestial, una vez más damos las gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar para adorarte, y habiendo recibido los cantos y la demostración de nuestro afecto hacia ti, queremos ahora que nos hables a través de tu palabra, y rogamos que nuestras mentes y corazones sean moldeados y que seamos cada día, Señor, hechos semejante a la imagen de nuestro Salvador Cristo Jesús. Rogamos también por aquellos que aún no han sido confirmadas sus almas en ti, Señor. Te pedimos que extiendas tu mano, Señor, toque sus corazones para que sean confirmados en la salvación que es en Cristo Jesús. Te suplicamos que sea glorificado tu nombre, y te lo pedimos y damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Entonces, bueno, el día de hoy tenemos el capítulo 9, comienza en el versículo 1, con un dicho un poco misterioso. Dice que Jesús les dijo que había ahí entre ellos, estando con los discípulos, algunos que no gustarían la muerte hasta que no viesen el reino de Dios manifestado con poder, hasta que no hayan visto, dice, el reino de Dios que viene con potencia, que viene. Y claro, el reino de Dios ya había llegado y estaba obrando en medio de ellos, pero es importante señalar que a pesar de que muchos lo excluyan en su escatología y no lo quieran ver, aquí Jesús está mencionando que habrá una manifestación futura de su reino viniendo con poder, ¿verdad? Algo que algunos excluyen, como estoy señalando, algunas corrientes escatológicas, específicamente el amilenialismo. Sin embargo, aquí claramente se manifestación futura viniendo con poder, y resulta un dicho misterioso porque está siendo declarado prácticamente como un contexto inmediato anterior a la transfiguración, donde algunos de ellos, concretamente Pedro, Juan y Jacobo, su hermano, que formaban el círculo íntimo de nuestro Señor Jesucristo, ellos tuvieron un gran privilegio, ¿no? El privilegio de estar en ese suceso, en medio de la nube, de mirarle transfigurado, de mirar vivos a Moisés y a Elías, y de oír la voz del Padre corroborando desde el cielo a su unigénito. Algunos intérpretes refieren este dicho misterioso de que algunos no gustarían la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Algunos dicen que se refiere a la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, o que se refiere a la destrucción de Jerusalén ocurrida en el año 70 después de Cristo, pero en realidad algunos de los discípulos, sino estuvieron todos los discípulos. Y la destrucción de Jerusalén más bien apunta al fin de la teocracia judía, no a la llegada del reino con poder, ¿verdad? Entonces, este dicho misterioso parece referirse a lo que podríamos llamar una probadita anticipada del reino de Dios con poder, que recibieron precisamente algunos, en especial Pedro, Juan y Jacobo, en el suceso de la transfiguración
Esta probadita, como sabemos, se convertirá en plenitud en la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Ahora, concretamente hablando ya de la transfiguración, del versículo 2 al 13 en Marcos 9, hemos de entender, ¿no?, que Jesús y sus discípulos, nos dice el contexto anterior en Marcos 8:27, nos dice que ellos estaban por las aldeas de Cesarea de Filipo, esto es al norte, en la parte norte de Israel, y se cree entonces, por lo tanto, que el monte donde ocurrió la transfiguración se refiere a este llamado al monte Hermón, una montaña al norte, y este fue el escenario, una montaña de aproximadamente 2.800 metros sobre el nivel del mar, y este fue el escenario donde se llevó a cabo este extraordinario suceso de la transfiguración. Los elementos que observamos en la transfiguración son altamente significativos para un judío, quizás para nosotros, ahora que lo estamos estudiando, un poco, ¿no? Pero para ellos, pues sí, significaba mucho. En primer lugar, nos fijamos en los personajes que aparecieron ahí en el monte de la transfiguración. El primer personaje que tenemos ahí es Moisés, un personaje, por supuesto, emblemático. A él le fueron entregadas las primeras tablas de la ley en el monte Sinaí, y nos recuerda, vea usted ahí en Éxodo 24, cómo este suceso, Éxodo 24, en el versículo 15, hasta el final del capítulo, nos dice que Moisés estaba ahí, ¿no?, en el monte Sinaí, y exactamente dice: una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió, dice, por 6 días. O sea, todos esos son términos o datos que aparecen en el asunto de la transfiguración. Por 6 días le cubrió, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Ahí estaban los 70 ancianos, estaba Aarón, estaban sus hijos, Nadab y Abiú, y como siempre sabemos que Josué, el siervo de Moisés, estaba siempre con él, ¿verdad? Y dice que el parecer de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo allí 40 días y 40 noches. Entonces, obviamente este personaje es emblemático. Si consideramos que hubo una ocasión en Éxodo 34, sabemos que cuando Moisés regresó la primera vez y que el pueblo había construido, ¿no?, había hecho un becerro de oro, las primeras tablas fueron quebradas, y la segunda ocasión en que Moisés vuelve otra vez delante de la presencia de Dios, en Éxodo 34 es señalado del versículo 29 al 35, y nos dice que otra vez Moisés estuvo con el Señor, y el Señor le dio las tablas. Y el asunto significativo en esta parte es que cuando Moisés descendió del monte Sinaí, dice que su rostro resplandecía, o sea, estaba brillante, su rostro resplandecía. Es una impresión, ha de ser muy grande, ¿no? Su rostro resplandecía, y él se tuvo que, para que los hijos de Israel no pusieran los ojos en él, ¿verdad?, sino que no lo idolatraran, vamos a decir así, como finalmente llegó a suceder, ¿no?, que se convirtió él para ellos, ¿no? Entonces era todo un personaje. Es así que por esas circunstancias, dice en Éxodo 34, en Deuteronomio 34, es por eso que Moisés llegó a ser considerado el máximo profeta en Israel. Dice en 34:10 de Deuteronomio: y nunca más
al final del libro de Deuteronomio, nunca más se levantó profeta quien haya conocido a Jehová cara. En todas las señales y los prodigios que le envió Jehová a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en toda aquella mano esforzada y en todo el espanto grande que causó Moisés a ojos de todo Israel. Entonces nos estamos dando cuenta, ¿no? Este personaje que apareció en el monte de la transfiguración es un personaje emblemático, consolidado para el pueblo de Israel. Y ese mismo personaje, ahí en Deuteronomio 18, Dios le dio una palabra de profecía y nos dice en Deuteronomio 18 que este Moisés le dijo al pueblo, ¿no?, lo que Jehová le había mandado. Le dice: profeta le suscitaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas será que cualquiera que no oyere mis palabras, que este profeta, ¿no?, que Dios levantaría, que él hablara en mi nombre, dice, yo le pediré cuenta. Por supuesto, Moisés profetizó de esta manera que otro profeta mayor que él vendría, ¿no? Y por supuesto que se refiere a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces este es el primer personaje que aparece. El segundo, en Malaquías, por favor, el último libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 4, existía, por supuesto, la creencia entre el pueblo de Israel de que no vendría el final, no vendría la venida del reino sin que antes viniera Elías. Y esta profecía aparece aquí en el capítulo 4 de Malaquías. En el versículo 5 dice: he aquí, yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Por supuesto, todos conocemos que Elías había sido levantado, sino que fue llevado delante de la presencia de Dios. Así Eliseo quedó con su manto. Y dice entonces que este es el versículo, ¿no?, la base sobre la cual el pueblo de Israel esperaba siempre que llegara ¿quién? Elías. No podrá venir el fin sin que llegue primero ¿quién? Elías. Y dice: él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga con destrucción y hiera la tierra. Entonces, esta expectativa que tenía el pueblo, vean ahora por favor en Lucas 1:17, cuando Zacarías, el esposo, Lucas 1:17, Zacarías, el esposo de Elizabeth, aquella que llamaban la estéril, a ese Zacarías, sacerdote, le fue anunciado que tendría, ¿no?, que se acabaría la esterilidad de su esposa y que tendrían un hijo, y que ese hijo se debería llamar Juan, ¿no? Hasta el nombre le dijeron que le iba a poner. Entonces se le apareció un ángel y nos dice que cuando le dio la profecía, Lucas 1:17, solo que no lo reconocieron como tal mensajero, no lo reconocieron como tal precursor, como tampoco reconocieron a Cristo. Así que estos dos son los personajes emblemáticos, Moisés y Elías, representando Moisés la ley, representando Elías a los profetas. Ellos son quienes aparecen en la visión de la transfiguración. Nos dice también en Lucas 9, en el versículo 31, que estos hombres aparecieron. Lucas 9, 31 nos dice ahí que aparecieron rodeados de gloria. Es decir, no eran los mismos que cuando estuvieron aquí en la tierra, ¿verdad? Dice 9:31 de Lucas: aparecieron en majestad, ¿sí?, en gloria, dice en la versión 60, así dice, ¿verdad? En la versión 60,
aparecieron en gloria y hablaban de su salida, es decir, hablaban tanto Moisés y Elías con Cristo y hablaban de su salida. Eso es lo que se conoce como un eufemismo, ¿no? Para no usar la palabra muerte, están hablando una palabra más elegante de su salida de este mundo, la cual había de cumplirse en Jerusalén, como lo sabemos en la cruz del Calvario. Ese era el tema. Así pues aparecieron Moisés y Elías rodeados de gloria, y el tema de que hablaba la muerte, su salida, que había de cumplirse en Jerusalén. Y por supuesto todos nosotros estamos entendiendo el contexto. Este asunto de la muerte era un tema que había causado un shock, no solamente en Pedro, sino en todos los discípulos. Les había entristecido profundamente, ¿no? El camino de los sufrimientos y la muerte de su líder no cuadraba con la lógica de sus discípulos, no cuadraba con la lógica terrenal, no cuadraba con la lógica de nadie, ¿no? O sea, ¿cómo si muere el líder? ¿Sí? No cuadraba con sus expectativas. Entonces, cuando Jesús anuncia su muerte, esto fue un verdadero conflicto en la mente de ellos, tan así que recuerdan ustedes la reacción de Pedro, ¿no? En ninguna manera te pase esto, ¿sí? Y fue reprendido diciéndole, quítate de delante de mí, Satanás. Por tanto, entonces estamos viendo, ¿no? El camino de los sufrimientos y la muerte de Cristo no le parecía ni a ellos, como ahora tampoco nos parecería a nosotros, ¿no? Y si no, ¿cómo? Sí. Pero tanto la ley, con su sistema sacrificial establecido, así como el anuncio de los profetas, como leímos Isaías 53, hablaban de un Mesías sufriente, ¿verdad? Sí, así ustedes pueden ver, además de lo que ya escuchamos en la lectura de Isaías 53, lean por favor en Isaías 42, como la escritura nos dice, el profeta Isaías dice, he aquí mi siervo, este siervo de Jehová no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Dice, he aquí mi siervo, lo presenta Isaías, dice, yo le sostendré, lo presenta el Señor, nuestro Señor Jehová de los ejércitos, le presenta y dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y dará juicio a las naciones. No clamará, ni alzará, ni hará oír en voz su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Sacará el juicio a verdad. No se cansará ni desmayará hasta que ponga en la tierra justicia, hasta que ponga en la tierra juicio. Las islas, o sea, hablando del mundo de los gentiles, y las islas esperarán su ley. Entonces, juntamente con estos textos, ¿no? Isaías 53, nos damos cuenta, ¿no? No solo la ley, no solo Moisés anunciaba a este profeta que había de venir, ¿sí? Sino en realidad toda la profecía del Antiguo Testamento hablaba de este Mesías sufriente. Pero como dicen los teólogos modernos, ¿no? Los teólogos contemporáneos, la profecía de un Mesías sufriente era una joya olvidada en el Antiguo Testamento. Nadie la veía, nadie la miraba, nadie la esperaba. Leían este pasaje nosotros lo leemos ahora, como hemos dicho tantas veces, años después murió en la cruz. Para nosotros, no, pues claro que se refería a Cristo, ¿no? Pues sí, ya lo vimos. Es como si te preguntan el resultado de un partido y tú ya lo viste, pues vas a decir el marcador fue tal. Aquí ya estás viendo, ¿no? Que se cumplió, ya viste tú el marcador, ya viste todos los acontecimientos. Nosotros leemos Isaías y dice, claro, está hablando de Jesucristo, pero ellos no lo veían. El camino de los sufrimientos era verdaderamente una profecía olvidada, una joya olvidada del Antiguo Testamento.
Todo fue eclipsado por una llegada triunfante de este Mesías. No todos pensaban que iba a ser así, la llegada del reino con esplendor. Nadie esperaba un Mesías sufriente, nadie esperaba la muerte de Cristo. En esta perspectiva, entonces, la nube rodea la montaña, ¿no? Así como en el Sinaí, si nosotros queremos volverlo a imaginar, y en el momento de la transfiguración desciende esa nube. Nosotros sabemos que era algo impresionante, ¿no? De donde salía fuego, de donde salía, había una apariencia maravillosa, y se oye una voz de trueno, ¿no? Y la voz de trueno aparece otro personaje sin que pueda ser visto, ¿no? Solamente se oye su voz desde el trono que llevan los querubines sobre sus espaldas, vamos a decirlo de esta manera, y se oye la voz que dice: este es mi Hijo amado. Debemos decir, se vuelve a oír la voz, misma voz que ellos oyeron. ¿Cuándo? Cuando Juan el Bautista bautizó. Podemos decirlo de otra manera, ¿no? Cuando Elías introdujo al Mesías, y se oye la voz en el cielo, ¿no? Presentó oficialmente Elías, el precursor, el profetizado, presenta al Mesías y es bautizado. Nos referimos, por supuesto, a Juan el Bautista, ¿no? Y el camino de la autonegación y la muerte de Cristo era doloroso, como ya hemos mencionado, y muy triste. A ellos les parecía doloroso, al Padre le complacía y al Padre le agradaba, ¿no? Si nosotros nos preguntaran ahora, ¿qué piensa usted de la muerte de Cristo? ¿Qué significaría para nosotros? Y la respuesta es que significa todo, ¿no? La respuesta es que la muerte y la resurrección de Cristo son toda la obra completa del Mesías. Si nosotros nos dijeran, no, es que queremos sacar de esa parte del Evangelio porque es una parte muy ruda, es una parte muy violenta del Evangelio, diríamos, no, si quitas eso, quitas el corazón del Evangelio. Eso es lo que significa la muerte de Cristo. La escena fue preparada para mostrar a los discípulos y para mostrar a Cristo mismo cuán glorioso era ese camino de la muerte para el Dios 3 veces santo, ¿no? Cuán glorioso era para Dios que toda su ley, toda su profecía fuera cumplida y su carácter santo y justo fuera vindicado en la cruz del Calvario. Y no obstante escuchamos, ¿no?, que les fue mandado, después de ver todas estas maravillas y de estar presentes allí, cuando Jesús dice que comenzó a orar y se subieron a la montaña a orar, y Él comenzó a transformarse mientras oraba, comenzó a resplandecer. O sea, el brillo no vino desde afuera, ¿no? El brillo vino ¿desde dónde? Desde dentro, ¿no? Porque Él era Dios, Él estaba manifestando su divinidad. Entonces les fue mandado, no obstante, callarse. Imaginen ustedes, ¿no?, ahí a los testigos, y a Pedro, a Juan y a Jacobo, viendo todas estas cosas, estando asombrados, aunque Lucas dice que estaban un poco adormilados. No obstante, entonces les fue mandado callarse, pues ellos aún no entendían. Los discípulos aún no entendían la importancia central de la muerte de Cristo en el plan divino. No lo entendían. Proclamarlo sin entender solo hubiera aumentado las expectativas desviadas que algunos ya tenían acerca de Cristo, ¿no? Dirían, este es el Mesías, lo vamos a hacer rey. Entonces proclamarlo, sí es el Mesías, pero va a morir, o sea, hubiera cambiado todos los planes, ¿no? Entonces les fue ordenado que no dijeran nada de lo que habían visto. Sin lugar a dudas, esta experiencia de la transfiguración, esta aprobación verbal y visual fue grandemente confortadora y consoladora tanto para Jesús, un menospreciado e incomprendido Mesías, ¿no?,
y para sus atemorizados discípulos. Fue como un anticipo, como ya lo hemos mencionado, una probadita de su segunda venida en poder y gloria. Una corroboración del camino del Evangelio, una experiencia que marcaría la vida de estos tres testigos. Usted puede escuchar en 2 de Pedro 1 cómo esta experiencia se volvió parte central del mensaje y la predicación del apóstol Pedro. Cuando él estaba ahí en 2 de Pedro 1:16, está hablando y dice: yo procuraré con diligencia desde el 15 que después de mi fallecimiento vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas. Y empieza, yo lo imagino, ¿no?, con una energía tremenda, porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo, dice, fábulas compuestas. No ha sido un invento, no ha sido una historia, no es una leyenda, ¿sí?, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto la majestad, visto la gloria. Nosotros estuvimos ahí en el monte. Él había recibido de Dios Padre honra y gloria cuando una tal voz fue enviada a él desde la magnífica gloria: este es mi Hijo, este es el amado Hijo mío en el cual yo me he agradado. Y dice: nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con él en el monte santo, ¿no? Entonces, esta experiencia se grabaría en su mente, en su corazón. Una experiencia que marcó su vida, le impactó y que jamás olvidaría. Seguramente algo que él que sí quería borrar de esta historia es su intervención desafortunada, ¿no? Entonces, cuando está sucediendo todas estas cosas, él dice: ¿quieres que te construyamos aquí unas enramadas para...? O sea, una de esas ocasiones donde la frase de ¿por qué no te callas? Sería oportuna, ¿no? O sea, mejor guarda silencio, no digas nada, ¿verdad? Sin embargo, él actuó así. Esa parte él la quería borrar seguramente, ¿no? Está registrado solamente una intervención poco afortunada. El apóstol Juan, 1 de Juan 1, también fue impactado con esta experiencia, como dice su evangelio. Él predicaba también con gran autoridad, dice lo que es desde el principio. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Este es algo maravilloso, no siempre lo oímos, siempre lo escuchamos y nos maravilla. Dice Juan: la vida se nos apareció, el verbo estuvo presente delante de nosotros. Nosotros contemplamos su gloria, cómo se transformó, cómo comenzó a brillar, cómo su cuerpo irradiaba luz, y nosotros estábamos ahí, y la voz desde el cielo corroborándolo. La vida fue manifestada, dice, y la vimos y testificamos, y ahora, dice, os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido, ¿no? Un impacto crucial fue la transfiguración para estos testigos. ¿Sí? Jacobo no tuvo oportunidad, ¿no?, de decir otra cosa más, puesto que fue muerto en la persecución narrada ahí en Hechos 12. Por parte de Herodes fue muerto Jacobo, el hermano de Juan. Sin embargo, sí tenemos las palabras de Pablo en 2 de Corintios 3, donde él compara y dice: yo sé, ¿no?, que a los judíos les parece que la gloria de Dios manifestada en el monte Sinaí fue muy grande, dice, pero la ley comparada con el Evangelio, no hay ninguna comparación, ¿no? En el Evangelio se manifiesta la gloria de Dios completa, ¿no? Dice en 2 de Corintios 3, en el versículo 14: pero, dice, los sentidos de ellos, de los israelitas, dice, se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto,
en la lectura del Antiguo Testamento, en la lección del Antiguo Testamento, el cual velo, ¿no?, es quitado por Jesucristo. Y nos dice el versículo 18, ¿no? Por tanto, todos nosotros, mirando ahora, ¿no?, a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, dice, ahora nosotros somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. El sentido de estas palabras es impresionante, ¿no? Porque la gloria de la ley es una, pero la gloria de Cristo es otra. El Evangelio que presenta a Cristo es una gloria muy superior a la ley. Y Pablo dice, vamos a ubicarlo de esta manera: Moisés, Elías, ¿no?, contemplaron la gloria de Dios, ¿no? En la transfiguración los discípulos contemplaron la gloria de Cristo. Pero ahora nosotros podemos ver una más amplia manifestación, ¿no? Nosotros podemos mirar la gloria de Dios a través del Evangelio que anuncia y a través del Evangelio que proclama la persona y la obra de Cristo. Esa luz que irradia la palabra y esa verdad que nos llega ha de impactar y transformar nuestras vidas. Este es el proceso normal de una persona que recibe el Evangelio, que recibe la palabra, le es impactado, es impresionado, es convicto de pecado y continúa mirando a Cristo y sosteniéndose hasta su salida de este mundo. Ahora nosotros podemos contemplar la gloria de Dios cuando escuchamos todas estas palabras y de esta manera somos iluminados por este conocimiento espiritual de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, después de la resurrección de nuestro Señor, esos testigos estarían listos para llevar a cabo su titánica labor. Se convirtieron en verdaderos guerreros para declarar la verdad. ¿Qué es lo que ocurría? ¿Qué es lo que ocurre cuando leemos las palabras de los apóstoles, de los discípulos? Hermanos, en sus palabras hay fuego, en sus palabras hay vida. No podemos escucharlas y permanecer impávidos. Nos han transmitido, ¿no?, todo de quién es la persona y la obra de Cristo ahora. No está registrado. Cuando lo oímos ahora, cuando lo leemos, es verdadero pan de vida para nosotros. Es nuestro sustento. Ustedes imagínense, ¿no? Ellos fueron preparados como testigos para dar testimonio de la verdad. ¿Cómo podrían callar o negar lo que habían visto y oído? ¿Cómo, siendo tú partícipe de todas estas cosas, habiendo estado desde un principio caminando con Cristo, escuchándole, caminando con Él, abrazándole, durmiendo con Él, comiendo con Él, todo el día con Él y escuchándole y viendo todas estas maravillas, luego verle crucificado, muerto, resucitado, viene y corrobora otra vez todas las enseñanzas, viendo la aprobación celestial, como es el caso de la transfiguración? Esos testigos se volvieron verdaderos leones predicando el Evangelio. Tenían fuego en su alma, no tenían fuego en su corazón. Nos damos cuenta entonces de Cristo vino para derrocar a los romanos. El Mesías no vino para librar a los israelitas de su tiranía de parte de los romanos, sino vino para, a través de su muerte y resurrección, vencer al pecado, vencer al diablo, vencer al mundo. Hoy día la doctrina de la muerte de Cristo, corroborada en el monte de la transfiguración, se ha vuelto, ¿no?, el corazón del Evangelio y se ha vuelto, ¿no?, la manifestación de la sabiduría de Dios, como dice Pablo, ¿no? Cristo, sabiduría de Dios, 1 Corintios 1, 29 y 30, ¿no? Cristo, verdadera sabiduría de Dios.
Ahora, en segundo lugar, del capítulo 9, versículo 14 al 29 de Marcos, regresamos y se nos narra ahí la sanidad de un endemoniado llamado en Mateo, ¿no? Una persona lunática, dice así Mateo. Entonces este hombre que tenía un demonio, dijo Cristo ahí en 9:25, si mal no recuerdo, dice, reprendió al espíritu mudo y sordo. Entonces este joven, lo vemos aquí, un lunático, un endemoniado, ¿sí? Que no podía oír y no podía hablar. Y el relato está señalado aquí en el Evangelio. Cuando retornaron del monte de la transfiguración, Cristo con los 3 discípulos, con Pedro, Juan y Jacobo, Santiago, no es el nombre, y los otros 9 habían quedado. Entonces regresaron, y ahora al regresar ven que había una gran multitud. Versículo 14, vino a los discípulos, a los otros 9, y vio grande compañía alrededor de ellos, y a los escribas que disputaban con ellos, estos enemigos, ¿no? Y el escenario es cuando preguntan, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Sí? Tenemos aquí a un personaje muy aguerrido, ¿no? Que es el papá de este lunático. Inmediatamente él fue el que respondió, ¿verdad? La historia nos lo presenta así. O sea, ni siquiera dio chance que los discípulos hablaran. Él dijo, lo que está pasando es esto, ¿verdad? Y claro, él ya traje a mi hijo que está poseído por un demonio, es un lunático, y lo traje a tus discípulos, pero ellos no pudieron echar fuera al demonio, ¿verdad? Y así narra la circunstancia, la expresión de Cristo en el versículo 19, después de que dio este pequeño resumen, el papá del muchacho. Ahorita vamos a hablar de esta parte, pero la respuesta de Cristo en el versículo 19 dice: oh generación infiel, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Es decir, nos damos cuenta, ¿no?, que Cristo estaba hablando, ¿sí? Si vemos todo el contexto completo en el versículo 28 y 29, 9, 28 y 29, nos indica que él, después platicando con sus discípulos, en el versículo 28 los discípulos le preguntan, ¿no?, ya aparte, estando solamente ellos, dice, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera, ¿no? Y la respuesta de Jesús fue: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Entonces nos percatamos, ¿no?, por esa circunstancia, el regaño que dio a sus discípulos por no haber podido echar, ¿no? Los señaló como que hubo cierta incredulidad de parte de sus discípulos. Dice: oh generación incrédula, ¿no? ¿Hasta cuándo los tengo que sufrir? ¿Hasta cuándo voy a sufrir? El poder espiritual en nuestras vidas depende completamente de nuestra comunión con Dios. El poder está en Cristo, el poder está en Dios, no está en ningún hombre. Si nosotros descuidamos nuestra comunión con Dios, nuestro poder espiritual tenderá a caerse, ¿no? Tenderemos a ¿qué? A fracasar en nuestra vida, tenderemos a equivocarnos, tenderemos a no poder hacer cosas que a lo mejor haríamos, ¿no?, comúnmente, como los discípulos fortalecidos en Cristo pudieron echar a personas y regresar gozosos contándole a su maestro: pasaron estas cosas y hicimos esto, aquellas cosas, ¿no?, como tú nos mandaste. Pero ahora había un fracaso, y el fracaso parece ser debido a que ellos descuidaron su vida espiritual. La debilidad y el fracaso están detrás de nuestros descuidos y detrás
de nuestras omisiones. Eso no debemos olvidarlo, es una lección para nosotros. O sea, vamos a fracasar si nos descuidamos. O sea, a veces no hacemos lo que corresponde a nuestra vida diaria, descuidamos la lectura, descuidamos la comunión con Dios y parece que no pasa nada. No, nunca, sí pasa. Aquí está lo que sucede. Nos va a ganar el mal carácter, nos va a ganar la ira, nos va a ganar el enojo, vamos a actuar terrenalmente, va a haber gritos y sombrerazos en la casa de un creyente, ¿no? ¿Cómo? No, si la casa de un creyente debe de ser gozo y paz y contentamiento, casi andamos ahí con alitas, por nuestras casas, volando de un cuarto a otro. ¿Sí? Descuidamos, parece un pleito sin ofender a nadie, ¿no? Parece un pleito de animales allí, ¿no? Empiezan las acusaciones, los gritos y sombrerazos y no, fuiste tú, no, tú y él, y empieza. Claro, yo sé que en sus casas no hay nada de esto, ¿verdad? Solo quizás en la mía, pero por si acaso lo menciono nada más, ¿verdad? Estoy pensando en ninguna de las casas de los hermanos ha de haber ningún sombrero siquiera para tirarse, ni una cachucha, hermano, ni nada de eso. Sin embargo, sabemos que si somos honrados, tenemos que decir, sí hay discusiones, sí hay problemas, nos gana el carácter. Y cuando nosotros decimos, bueno, ¿por qué salió esa debilidad? Y, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Descuidamos nuestra vida. Los descuidos y las omisiones traen consecuencias. Parece que no pasa nada, pero sí pasa. Ahora, el Padre también nos describe la lastimosa condición de su hijo mudo y sordo. Y lo tenemos aquí en el versículo 18, dice, cuando preguntó Cristo y él empieza a describir lo que pasaba con su hijo, ustedes pueden imaginar el dolor del padre, y dice, bueno, traje aquí a mi hijo que tiene un espíritu mudo, versículo 18, donde quiera que le toma le despedaza, echa espumarajos, cruje los dientes, y él se va destruyendo, no se va secando. La descripción que hace aquí es como de una persona cuando es tomada por los ataques epilépticos, ¿no? O sea, que la persona no tiene control y se empieza a y empieza a echar espuma. ¿Sí? Si ustedes han visto eso, a mí me tocó verlo varias veces, muchas veces. Tenía un amigo que era epiléptico, ¿no? Entonces varias veces llegué a ver y sucedía eso, uno no sabía qué estaba pasando, te quedas como paralizado, ¿no? Y le despedaza el espíritu inmundo, ¿no? Le echa espuma, cruje los dientes, se va secando, de repente, ¿no? Involuntariamente quiere decir que el demonio le llevaba y le echaba al agua para ahogarlo, ¿no? Le llevaba sobre el fuego para lastimarlo, para quemarlo. Yo supongo que este joven tendría ya marcas en su vida. De repente vemos así personas que tienen cicatrices así atravesadas, ¿no? O les faltan generalmente los incisivos, pues, y la caída inmediata va sobre él. No había prótesis en aquel entonces, hermanos, no es como ahora que traemos ahí toda la dentadura postiza, ¿verdad? Entonces, dice, ¿desde cuándo pasa esto? Pues es desde niño. Esta descripción nos recuerda un poco la semana anterior cuando hablábamos de la niñez de ese hombre X, las tinieblas y la influencia de la corriente del mundo. Su condición bajo posesión demoníaca, sin lugar a dudas, es una ilustración para nosotros. Y es una ilustración para decirnos qué pasa si abandonamos o y son educados por el diablo, ¿no? Es decir, cuando hablamos de educados por el diablo, me refiero a que no reciben los principios bíblicos, los dejamos a que el mundo, los amigos,
a veces muy malos amigos. ¿Sí? No sé si nosotros estuvimos más del lado de los que mal influenciaban o del lado de los que fuimos mal influenciados. Quizás estuvimos de los dos lados, ¿verdad? No sé en cuál parte nos pasaríamos más tiempo, pero es una advertencia para nosotros. ¿Qué es lo que pasa si dejamos, ¿no? Cuando dejamos que nuestros hijos crezcan sin instrucción bíblica, sin ejemplo de valores en la casa, sin disciplina, y dejando que siempre hagan su voluntad y sus caprichos? Ya ve el zapateado que dan algunos niños ahí en el supermercado. Ahorita no vemos eso porque no están entrando al súper, pero algunos ya ven que daban su pataleo. Uno piensa que irán mucho a practicar natación. No, están haciendo un berrinche y tirados en el suelo, no, pataleando. Gritos, jalones. Si dejamos que los eduque la tele y la calle, de poco solo les faltará echar espuma por la boca y echarse al fuego, ¿no? Porque ese es el camino a los vicios y ese es el camino a la delincuencia, ¿no? Deje a su niño que crezca así como está, solito el arbolito, no sé cómo va a crecer. Cuando quieren que esté derecho le ponen una vara, lo cercan, lo cuidan, ¿no? Escuchemos el consejo, hermanos, de la palabra, no cuando ya sea demasiado tarde, no que nuestros hijos se hayan desviado completamente. Vemos en este pasaje también, por supuesto, la grandeza del poder de Cristo y su misericordia infinita. No solo ejerce su poder en el mundo material, calmando la tempestad, caminando sobre el mar, multiplicando los panes y los peces, sino que también ahora, ¿no?, pone de manifiesto su control y su poder sobre el mundo espiritual, sobre los espíritus. Y ahí le vemos expulsando, ¿no?, con su voz, con su autoridad, diciendo fuera, ¿no?, sal de él y no entres más, espíritu sordo y mudo. Y así lo vemos expulsando a este demonio, ¿no?, con una orden directa. Y sin lugar a dudas que esto debe animarnos grandemente a acercarnos a Cristo. Porque ¿quién puede tener el poder que tiene Él? ¿Quién puede tener el poder de crear de la nada? ¿Quién puede tener el poder de dominar el mundo invisible y controlarlo? Solo Cristo, solo Dios. Entonces, ¿quién mejor que Él para comprendernos, para auxiliarnos en nuestras necesidades espirituales? Entonces el pasaje lo exhibe en esta manera, atractivo para todos aquellos que tenemos problemas de carácter espiritual, ¿no? Para todos aquellos que estamos llenos de problemas en nuestra personalidad, podemos ir a Cristo, ¿no? Él tendrá misericordia. Miramos finalmente otra gran lección que tenemos en este pasaje. En el versículo 22 al 24 vemos cómo dice el Padre, dice: mas si puedes algo, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros. Y Cristo le dijo: si puedes creer, al que cree todo es posible. Y luego el padre del muchacho dijo, clamando: creo, ayuda mi incredulidad. Varias cosas están aquí. Primero, un buen padre siempre llevará a sus hijos en oración a Cristo. Siempre. No se nos puede olvidar llevar a nuestros hijos. No se nos puede olvidar llevar a nuestros hermanos, a nuestros padres si viven todavía en oración al Señor. Un buen padre siempre llevará a sus hijos en oración a Cristo. Y aunque vemos que este papá tenía al principio una fe vacilante, ¿no? Le dijo a Cristo: si puedes algo, ¿no? Como diciendo, bueno, si puedes. Después, ayudado de la gracia de Dios, reconoció finalmente, dice, creo, ayúdame, soy incrédulo, ¿no? O sea, lo traicionó ahí el subconsciente, soy incrédulo, ayuda mi incredulidad, ¿no? Reconociendo su incredulidad, pidió ayuda y fue recompensado, ¿no? Con la salud de su hijo.
Y lo único que podemos decir aquí, hermanos, es que si nuestros hijos se pierden, que si nuestros hijos se condenan, hermanos, no sea porque nosotros no les trajimos a Cristo en oración y en esfuerzo. Que no sea esa la causa, ¿no? Que no seamos encontrados culpables, ¿no? No, tu hijo se condenó, pues es que no orabas por él. Tu hijo se condenó a escuchar el Evangelio. Entonces la culpa será. Si le damos un mal ejemplo, hermanos, que no sea nuestra culpa, que oremos, esforcemos en todos sentidos por la salvación de ellos. Si se condenan, que no sea por culpa nuestra, que no nos digan, bueno, tú, que no haya esa parte, ¿no? Con la ayuda de Dios, que no haya esa parte, ¿no? Que los traigamos a Cristo en oración y que Él sea, ¿no? Cuando dice quedó como un muerto, dice que le tomó de la mano y lo enderezó. Algo muy significativo, ¿no? Si nuestros hijos son tomados por Cristo, Él los va a enderezar, ¿no? Por fin descansaremos, hermano. Es decir, descansaremos en el sentido de decir, están en buenas manos, en las mejores manos que pueden estar. No dejaremos de rogar por ellos, pero sabemos que están en las manos, en las mejores manos donde pudieran estar. Vamos a terminar con unos comentarios. En primer lugar, recordamos en Isaías 55, hablando, ¿no?, de la sabiduría de Dios, hablando en el capítulo 55 y en el versículo 8-9, versículos muy conocidos, muy famosos, donde nos dice, pensamientos, dice Jehová, dice, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y en el estudio que hemos tenido el día de hoy nos damos cuenta que es así, ¿no? Los pensamientos y la sabiduría de Dios mostrándonos el gran beneficio de la muerte del Mesías, ¿no? O sea, un pensamiento para nosotros totalmente ajeno, hasta que no nos es enseñado en la palabra. Lo que para Cristo, siendo Dios, era vergonzoso, tomar los pecados, tomar la culpa, padecer la muerte y condenación por faltas que Él no cometió, para el Padre vino a significar un acto de sublime obediencia, magnificando la ley, dice, y cumpliéndola, como dice el Salmo 42. Isaías 42, en el versículo 21. ¿Sí? Mi siervo, dice, magnificará, engrandecerá la ley. ¿Cómo? Cumpliéndola. Cumpliéndola. Entonces, en la obediencia de Cristo triunfó el amor de propósito. Su muerte en la cruz avergonzó al diablo, venció al pecado y a la muerte, maravilló a los ángeles, y a través de su muerte salvó a una multitud incontable de pecadores. Cuando Pedro le decía, no mueras, detente, no pienses en eso, no consideres la vida de esa manera. Y le dijo, no, quítate delante de mí, Satanás. Hermanos, nuestros pensamientos no son sus pensamientos. A veces nosotros tenemos ideas en la vida, manera, tenemos una lógica. Hermanos, seamos congruentes, renunciemos a nuestra lógica, dejemos que la palabra de Dios nos guíe. Cuando nos dicen, no dejes, pelea, lucha, acábalo, o sea, no, ámalo, ora por él, bendícelo. ¿Cuál lógica vamos a seguir? No, lo puse en su lugar y le dije lo que merecía. ¿Vamos a seguir esa lógica o vamos a seguir la lógica que nos es enseñada en las Escrituras, ¿no? En el ejemplo de Cristo? O sea, Dios es nosotros somos débiles y tontos, ¿no? Cuando la Biblia habla de que somos como ovejas, la analogía es esta, ¿no?
Una oveja no es inteligente, ¿verdad? Sí, tan no es inteligente que cuando la atacan los lobos, en lugar de correr, se agrupan, pues más fácil, ¿no? O sea, la cena está servida, el lobo se va a acercar. Mucha es la sabiduría de Dios y mucha sabiduría oculta hubo en esta muerte, tanta que Dios es realmente alabado, ¿no? Por la obra, ¿sí? Y la muerte de Cristo y su resurrección. En segundo lugar, entendiendo el significado de la transfiguración, donde Dios dio una probadita de su gloria a quienes serían sus testigos de primera mano, nosotros debemos preguntarnos, ¿no? Ahora vivimos en una época donde Cristo no aparece cara a cara, donde Cristo no se aparece corporalmente, físicamente a nosotros. El periodo de milagros, ¿no? Consuetudinarios, continuos, ha terminado. Toda la palabra la tenemos aquí. Esta es la palabra que irradia la verdad, que irradia la luz. Nosotros estamos expuestos, no a la luz. No, una vez una señora decía, entendió mal el concepto de que la Biblia es la luz, ¿no? Entonces decía, no quiero salir sin mi Biblia, no la tomaba como un amuleto. Ay, aquí está, y descansaba, decía. O sea, no es en ese sentido que la Biblia nos beneficia, es luz porque tiene la verdad y nosotros somos expuestos, ¿sí? A esta verdad. Cuando somos expuestos a la verdad de Cristo, a la verdad de Dios, a su Evangelio, la luz, los rayos del cielo están irradiando sobre nosotros, nos están iluminando. Así como ellos vieron a Cristo transformado, ¿no? Así ahora los rayos de luz a través de la enseñanza de la palabra vienen a nuestras vidas. La pregunta para nosotros es, ¿cuánto me ha afectado a mí personalmente estar expuesto al fulgor de los rayos de la palabra? Vemos que a los apóstoles y a los discípulos les impactó muchísimo, ¿no? No se borró de su vida, fue una marca. Nosotros que estamos siendo expuestos a los rayos de luz, a los rayos de luz de la verdad de la palabra. Cuando Moisés bajó del monte la segunda vez que recibió las tablas, ¿cuál fue el efecto? Su rostro resplandecía. Ahora, imagínense nosotros, ¿no? ¿Cuánto brillamos nosotros? ¿Cuánto brilla nuestro rostro de estar expuestos durante tantos años ya a la luz de la palabra? Irradia luz, irradiamos, tenemos ese vigor, somos como leones para vivir, para predicar, para trabajar en el Evangelio. Impacto o sea, hemos quedado como los soldadores cuando no se ponen su careta y eso, quedan flameados, dicen, ¿verdad? Y nosotros expuestos, ¿no?, a la grandeza de la verdad de la palabra, hemos sido así irradiados, flameados, completamente impactados. Sabemos, ¿no?, que para algunos de nosotros ha sido así. Hemos llegado al conocimiento de la verdad porque el Señor nos encontró en la basura. Y esta verdad ha transformado nuestras vidas. Quizás no somos un foco de esos de las carnitas, ¿no?, que está caliente e ilumina mucho. Deberíamos, ¿no? Pero lo que Dios hace en nuestras vidas, el darnos su verdad, ha impactado, ¿no? Nuestras vidas no han sido iguales. Y quiera Dios que nunca sean iguales, que no regresemos al hombre X del pasado, ¿no?, como decíamos la semana anterior, sino que seamos completamente llenos del poder y de la gracia de Dios para vivir y para andar en obediencia, y para que nuestros hogares y nuestras vidas sean verdaderos
verdaderos nidos de amor, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? De paz y de alegría por la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares. Ahora, en tercer lugar, es maravilloso pensar en la resurrección de Cristo. Es maravilloso pensar y imagínense usted poder mirar vivos a los que ya murieron, ¿no? En el monte de la transfiguración ahí, los discípulos mirando a Elías y mirando a Moisés, tuvieron como un adelanto de lo que es la segunda venida, ¿verdad? Les veían que estaban gloriosos. Para ellos sería algo, es cierto, ¿no? Todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que hemos visto, todo lo que Cristo nos ha enseñado es correcto. Para nosotros sería hoy, la Biblia tiene razón, la Biblia dice todas estas cosas que son declaradas en la Escritura. Dentro de no muchos años tú y yo moriremos. Nuestras almas tendrán el gozo de Moisés y de Elías manifestado aquí. La gloria que ellos tenían también. O tendrán la calamidad de una eternidad de sufrimiento. Cualquiera de estas dos alternativas. A veces entre los inconversos llega a escucharse: no, yo no voy a creer a menos que venga uno de los muertos y se presente y me diga cómo son las cosas. Pues aquí está el caso, ¿no? Aquí está el caso. La palabra de Cristo, el testimonio de Moisés, el testimonio de Elías, el testimonio de los profetas que miraron estas cosas. Aquí está la respuesta para ti, para que ya no presentes excusas. Efectivamente, uno vino de la muerte que sucede y para decirnos cómo son las cosas. Si tú no lo habías escuchado, aquí está el testimonio del Evangelio, ¿no? Para que ya no lo pongas como pretexto y digas: no, hasta que no venga alguien del más allá, y pues vino uno de más allá y de muy allá también. Entonces, se acaban los pretextos, ¿no? Hay que venir y confiar en Cristo. En cuarto lugar, una de las lecciones que el Señor tiene en nuestras mentes es que, como en el caso de los discípulos que tropezaron al tratar con el lunático, nosotros somos llamados a reconocer. ¿Qué cosa? Que la vida cristiana no sucede en automático, que la vida cristiana implica una responsabilidad para nosotros. Hay que orar, hay que estudiar. No se trata de que tomes tu Biblia y la acomodes ahí en un ladito de la almohada cuando te duermes y ahí, como decía, tenía yo un maestro de biología en la preparatoria, que era en la secundaria, que repetía este ejemplo muchas veces, tantas que hasta me lo aprendí. Dice: no es por ósmosis, decían ahí, y ponían que se pongan ahí, se acuesten y va a transmitirse todo, va a pasar así como. Esto no va a suceder, hermano. La lección para nosotros, al ver que los discípulos fracasaron, no pudieron echar fuera a los demonios, la lección para nosotros es: nuestra vida cristiana fracasará si no somos responsables en vivirla. Si no somos responsables en orar, en estudiar, en ayunar, en esforzarnos. La fe tiene que ser alimentada, probada, dirigida hacia Cristo. No va a crecer solita. ¿Sí? No, pues yo sigo caminando. ¿Y cómo caminas? Pues así, igual que siempre. No, igual que siempre no vas a avanzar a ningún lado. Es que estudié una vez, así hace cuánto. No, tienes que estudiar cada día, ¿no? No, pues ese es el trabajo del pastor, ese es el trabajo del ministro, ¿no? Dicen algunos. Hermanos, como creyentes necesitamos la palabra, necesitamos a Cristo. Que Cristo esté en la vida de otros es bueno mirarlo, ¿no? Pero es mucho mejor mirar que Cristo está en tu vida, ¿no? Que Cristo te habla a ti, que Cristo responde tus oraciones, que estás en comunión con Él. Antes de separarse físicamente de sus discípulos, Cristo quiso recalcarles a ellos y a nosotros
este gran secreto de la vida espiritual. Hay que orar, hay que trabajar, hay que estudiar. Nada es automático, ¿verdad? No pienses que la vida va a ser automática, porque no es así. En quinto lugar, hay que volver a repetirlo. El que sanó al lunático todavía vive, ¿verdad? El que sanó al lunático, el doctor que sanó al lunático todavía da consultas, todavía está presente, todavía podemos entrar en una cita con él y decir: atiéndeme, escucha mi ruego. Hay que acudir a él sin tardanza, es Cristo. Lleva a tus hijos, llévalos, dicen, llévalos al doctor, lleva a tus hijos al doctor, ¿no? A Cristo. Lleva a tus seres queridos, a tus amigos. Cristo sigue vivo y Cristo sigue restaurando vidas a través del arrepentimiento de pecados para con Dios, el dador de la ley, y a través de la fe en la persona y en la obra de Cristo, a quien Dios ha enviado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. No hay que maquillarnos, es una ilustración que conocemos. No hay que maquillarnos para venir a Cristo, no caigamos en esa trampa. No, voy a enderezar y voy a procurar mejorar un poco mi vida, y cuando ya la enderece vengo a Cristo. No te maquilles. No endereces tu vida en este sentido, ¿no? Ven a Cristo tal como estás y Él hará la obra, ¿no? Así ha ocurrido y así seguirá ocurriendo, ¿no? Él sigue sanando a los endemoniados, Él sigue sanando a todos los que vienen a Él. Dice: yo no les echo fuera. Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias mañana por tu palabra. Damos las gracias porque llenas de vida y de esperanza nuestras mentes y corazones. Nos llenas de confianza en la persona y en la obra de tu Hijo Jesucristo, viendo su grandeza, su poder, viendo su gran misericordia. Y te suplicamos, Padre, una vez más, que sigas tocando nuestras vidas, que sigas irradiándonos con tu poder y con tu gracia a través de tu palabra, para que esta verdad moldee y transforme nuestras vidas. Y como siempre decimos, algo de la felicidad que se puede conocer en esta parte de la vida aquí, en la adoración, en la obediencia, en seguir tu camino, Señor. Ahí conoceremos esta felicidad y nos estará reservado, como tú lo has prometido, la vida eterna, una felicidad eterna en la cual tendremos contigo cuando salgamos de este mundo, cuando tú regreses para establecer tu reino con poder y gloria, Señor. Te bendecimos y te damos gracias porque, siendo nosotros pecadores, indignos, nos has traído por pura gracia al conocimiento y a la luz de tu Hijo Jesucristo. Rogamos que tus planes y propósitos en nuestra vida sean prosperados en la vida de tu iglesia, y que sigas trayendo a los que han de añadirse para estar con tu pueblo, Señor. Te pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús.